Bien, como les hemos dicho antes, con nosotros está Carmen Morillón, alcaldesa de Gijón. Muy buenas noches, señora alcaldesa, y enhorabuena por la reelección. Gracias. Bueno, quiero empezar la entrevista por aquí. ¿Qué le iba a decir a usted en la noche electoral que iba a ser reelegida alcaldesa, verdad? Bueno, sí, es cierto. Yo de la noche electoral pues guardo muy buenos recuerdos, fueron muy buenas sensaciones porque en definitiva ganamos las elecciones, Foro Gijón ganó las elecciones y créame que ahora que viví una campaña electoral y cómo preparamos estas elecciones, le tengo que decir que me parece muy difícil ganar unas elecciones. Ahora que fui más consciente, trabajé más que la vez anterior, que fue todo con mucha más improvisación, el año 11, y la verdad es que me parece difícil. Y por eso, bueno, pues al día siguiente tuve una sensación muy buena por la calle, porque sí es cierto que me pararon muchas personas, me daban la enhorabuena, y yo, bueno, te quedas así con una sensación, enhorabuena. Efectivamente tenía que repetirme, pues somos la lista más votada, ganamos al PSOE, era la primera vez que el PSOE no era la lista más votada, les aventajamos en un concejal, dando la vuelta a la situación del 11, que ellos habían sido la lista más votada y nos aventajaban en un concejal. Y realmente nadie me decía, pues qué pena o que podían haber sacado ustedes. No, nadie, todo el mundo era como eso, enhorabuena, enhorabuena por la calle. Y con una sensación de ánimo y de buen ambiente. Y entonces, bueno, pues ese es el recuerdo que tengo de ese día. La verdad es que esa noche emergió una mayoría de izquierdas clara, de 15 concejales sobre 12. Bueno, sí, es cierto, eso, la suma no engaña, pero yo creo que es distinto, le voy a dar mi opinión, yo creo que es distinto una mayoría de izquierdas en torno a un partido, por ejemplo, que el PSOE hubiera sacado de esos 15, hubiera sacado 12, hubiera sacado 13, como nos tenía acostumbrados, o que esa mayoría sea muy justa y sea la base de la suma de 3 partidos. Porque yo, sobre todo, en lo que pude percibir en la campaña y lo que percibí en estos 15 días hasta que se forman, o 3 semanas hasta que se forma la corporación, yo lo que percibí eran que eran partidos de identidades muy distintas, de programas diferentes, y también me atrevería a decir que con talantes personales e incluso bueno, con voluntades muy distintas. O sea, a mí no me parecía que tuvieran en algunas cosas nada que ver. En algunas cosas nada que ver. Es lo que yo observé durante la campaña y en esas 3 semanas. Entonces, bueno, si se da cuenta, es un poco lo mismo que en el Principado. En el Principado el Partido Socialista de Javier Fernández saca 14 diputados sobre 45 escaños y bueno, pues parece que va a gobernar en una minoría, pues prácticamente guarda la misma proporción que con nosotros, que somos 8 de 27. Entonces, debido a todo esto, lo que usted está diciendo, que vio en campaña, en la propia noche electoral, ¿usted veía posibilidades de seguir siendo alcaldesa? Yo la noche electoral, bueno, tenía en la cabeza, ganamos las elecciones, ganamos al PSOE por primera vez, y a partir de ahí lo que sentí ya hablando con los compañeros desde el minuto 1 fue como la obligación de pelear y de luchar por conservar la alcaldía, en el mejor sentido de la palabra, por seguir gobernando y peleando por Gijón, en ese sentido lo digo. Y a partir de ahí, bueno, pues según pasaban los días, empezamos a ver opciones reales de conservar la alcaldía y afrontamos con ilusión pues esas 3 largas semanas que se hicieron eternas de negociaciones, de intercambio de programas o de puntos de vista con otros partidos y bueno, y al final pues salió. En su opinión, ¿por qué fracasó la izquierda y no formó gobierno? Hombre, yo creo que esa pregunta la verdad me supera, yo no le sé responder por qué fracasó aquí, en concreto, la izquierda y no llegaron a formar gobierno y creo que ellos son los que están legitimados para responder. Ahora bien, yo creo que es que depende, hay más circunstancias que influyen. No sé, por ejemplo, si nosotros llevamos 4 años, si lleváramos 20 años, 30 años, como hay gobiernos en municipios asturianos, hubiéramos cometido irregularidades, hubiéramos hecho chanchullos, hubiéramos gobernado con despotismo, sin estar al lado de las personas. Bueno, yo creo que algo así sí podía haber influido. Y estoy segura de que no solamente se hubiera unido la izquierda, sino la derecha hubieran hecho piña en contra de nosotros. Y se lo digo porque observo qué es lo que pasó. Y eso pasó en Oviedo, los años que llevaba el PP, en Villaviciosa. Villaviciosa pasó también, llevaba también muchos años el PP, en Cudillero, el PSOE,
todo el mundo sabe lo que había allí, en Llanes, el PSOE también. En definitiva, largos periodos de gobierno de un único partido, sea el que sea, el PSOE o el PP, que acaban convirtiendo su casa, creen que el ayuntamiento es su casa y lo que muchos dicen y popularmente se dice, su cortijo. Y entonces yo creo que esas circunstancias no se daban en Gijón y eso pues algo debió de contribuir a que no se conformara o no se llegara a buen puerto ese pacto de los tres grupos de izquierda. Bueno, el sábado salió reelegida. ¿Cómo ve el mandato que se inicia? Pues yo veo el mandato que se inicia muy distinto al anterior y yo veo un mandato donde por primera vez, bueno, en el año 11 ya de 3 se pasa a 4 grupos y en el año que estamos 15 se pasa a 6 grupos, la corporación más plural. Y veo un mandato totalmente distinto donde, vamos, la hoja de ruta va a ser el diálogo permanente. Es que tenemos que cambiar de mentalidad los grupos políticos y tenemos que saber crear, lograr, a mí me corresponde la responsabilidad como la máxima al frente del gobierno y desde luego tengo que tener la iniciativa y tengo que tener más capacidad y se me va a exigir, por supuesto, mucho más que a los demás, de crear un ambiente de diálogo permanente donde todos pues nos sepamos ceder y sepamos incorporar las iniciativas, porque si no, de todos y las propuestas de todos, porque si no, yo lo decía en el discurso el otro día desde el convencimiento, vamos, si no va a llegar un momento en que se colapse el ayuntamiento y no lo quiero decir como nada ahí tremendista, no, sino es que va a ser la realidad. Si no nos entendemos, 6 grupos políticos que no tenemos ninguna mayoría importante, pues se colapsará. Y va a ser un fracaso, el mío será el primero, desde luego, pero yo creo que va a ser un fracaso colectivo de todos los grupos si no logramos ese entendimiento. Y tenemos que desde el minuto 1 trabajar para que eso no pase, porque no pueden sufrir por más tiempo ya los gijoneses pues una situación de falta de entendimiento. De todas formas, los precedentes no son muy buenos. Mire el anterior mandato, la cantidad de zancadillas y de problemas que hubo. Bueno, yo creo que el anterior mandato, bueno, pasaron cosas realmente surrealistas. O sea, hubo unas polémicas irracionales que no entendía nadie, pero yo creo que básicamente fue porque realmente ahí rompimos el bipartidismo y rompimos el entendimiento que había entre el PSOE y el PP. Pero ahora ya es distinto, ahora ya aprendimos, y aprendimos aun aquellas condiciones que fueron las peores, y que yo estoy segura de que fueron peores que las que van a ser ahora, aprendimos a lograr acuerdos. Y si en un mandato han de salir o pueden salir 4 presupuestos adelante, en ese mandato salieron 3. En nuestro mandato salieron 3 presupuestos adelante. Y la prórroga, bueno, con ciertos retrasos, pero fue saliendo a base de acuerdos. Cuando llegamos la otra vez, el primer problema que había era el botellón. ¿Y quién habla hoy del botellón? ¿Habla alguien en Gijón del botellón? Se llegó al consenso con el apoyo del PP de la ordenanza de la convivencia y hoy no es motivo de polémica eso. Se llegó a un acuerdo con los agentes sociales, con los empresarios y con los sindicatos para los planes de empleo. En fin, yo creo que tenemos, bueno, que tenemos ya experiencia en buscar esos acuerdos y ahora pues mucho más. El PP hizo una propuesta concreta, y que es incorporarse al equipo de gobierno con sus 3 concejales. ¿Ustedes no lo ven bien? Bueno, yo lo que creo, no sé si bien o mal, pero lo que sí creo es que no aporta nada. No aporta nada, nosotros vamos a gobernar como decidió el Pleno en la investidura del sábado, con la lista más votada. La lista más votada somos 8 personas, pues esas 8 personas vamos a gobernar. Y no aporta nada, sino que yo creo, porque no lograríamos conformar ninguna mayoría, pero es que además añadiría otra dificultad, que es la de gobernar en coalición. Tendríamos que seguir buscando el acuerdo permanente, con lo cual yo creo que está muy claro a raíz de los resultados electorales y del pleno de investidura cuál es el camino, y el camino va a ser gobernar nosotros 8. Bueno, conocíamos ayer el reparto de responsabilidades en el equipo de gobierno entre sus concejales. Quería preguntar por algunos asuntos que quedaron por aclarar. ¿Quién va a estar al frente de las empresas municipales? En el anterior mandato de la mayoría estaba el señor Couto, también había una que estaba el señor Felgueroso, que era de transporte. En esta ocasión, ¿quién van a estar? Bueno, pues en esta ocasión las 3 grandes empresas, digo por volumen, que son el transporte, Entusa, la EMA y Emulsa, el agua y las
basuras, las tres van a estar al frente de ellas, va a estar Esteban Aparicio Ausili, que será el concejal, además responsable del área de seguridad ciudadana. Y él, bueno, pues yo creo que tiene capacidad de sobra y lo va a hacer bien, y además hay un trabajo de unos gerentes que van a continuar y sobre ese camino y él se va a encargar de estas empresas. Otra cuestión, ¿quién se va a hacer cargo de la participación ciudadana? De la participación ciudadana, Eva Yang. Eva Yang es una concejala, una compañera, que ya tuve yo. Yo estoy muy contenta de cómo llevo el asunto, de cómo llevo todos los temas de bienestar social. Creo que tuvo una capacidad de diálogo, de apertura, de entendimiento de las personas importante, y yo quiero, y así se lo he pedido, y ella está encantada de que esté frente de la participación ciudadana, que va a ser tremendamente importante en este mandato. ¿Y por qué es tremendamente importante este Bueno, mandato? pues porque es lo que demandan, parece que demandan los tiempos, lo que demandan las nuevas fuerzas, políticas, lo que creemos en definitiva, y nosotros lo vimos con el Plan General de Ordenación, que es importantísimo, y bueno, yo creo que ella lo va a hacer muy bien. ¿Quién se va a responsabilizar de las obras? Bueno, de las obras en lo que es el mantenimiento, la ejecución y el mantenimiento de la ciudad, el concejal Arrieta, que tiene una experiencia muy dilatada, primero todos los años como funcionario en ese área del ayuntamiento, de la zona rural también, y ahora como concejal. Pero quiero dejar claro una cosa es el diseño de ciudad y lo que se decida, las futuras peatonalizaciones, si es que se deciden nuevas, a través de un nuevo pacto de movilidad. El diseño de la ciudad se llevará a cabo desde urbanismo. Hasta ahora no se llevaba ese diseño. No se ha llevado, y no era algo que se contemplara, diseño de ciudad, o sea, que la ciudad esté bien, que la ciudad esté guapa, que a la gente a las personas que viven en ella les guste lo que se hace desde el ayuntamiento. Ese diseño de ciudad va a ser desde urbanismo. Ahora, lo que es la ejecución de las obras que se decidan y el mantenimiento de la ciudad y toda la zona rural, y la atención al ciudadano directa, que es lo que hace Arrieta y lo hace muy bien y trabaja muchísimo ese campo, atendiendo a todas las peticiones de las asociaciones de vecinos, eso lo hará él. Hace un momento acabamos de nombrar a las empresas municipales. La oposición se quejó siempre de que había un déficit de representatividad. Usted dice que esto se va a remediar. ¿Qué piensa sobre ello? Sí, es una cosa que queda muy bien dicha, déficit democrático, nos dijeron. Bueno, pues yo lo que quiero decir es que hace 4 años tomamos una decisión conscientemente, yo la volvería a tomar hoy, lo digo, y fue muy difícil, y era que las empresas municipales estuvieran solo representados los grupos políticos que habíamos alcanzado la mayoría en la investidura, que era el PP y Foro. Y tomamos aquella decisión desde el convencimiento de que el saneamiento que hoy tienen las empresas municipales, la calidad de los servicios que prestan, costando menos dinero al ayuntamiento, las irregularidades que se están corrigiendo, se corrigieron y se siguen corrigiendo, y hoy están algunas de ellas en los juzgados, y las hipotecas de las que liberamos a los gijoneses, nos liberamos, como era la de las cocheras de Entusa, todo eso no hubiera sido posible si no hubiéramos restringido la presencia de otros grupos políticos, porque no nos hubieran dejado. Ahora bien, la situación cambió, estamos en un nuevo mandato, la situación de las empresas es objetiva, los datos están ahí, de cómo hoy prestan mejores servicios costando menos al ayuntamiento. Y ahora yo creo que es el momento, y así lo he dicho ya claramente, y así se lo he pedido al secretario, que estudie la manera de que los 6 grupos políticos estén representados en las empresas municipales. Esa es mi voluntad clara y firme. Bien, y usted ahora, si están los 6 grupos políticos, ¿no teme perder el control de las empresas? Bueno, yo no sé si se llamaría así perder el control o si hay que analizarlo así. Yo le repito e insisto mucho, tomamos una decisión muy difícil porque sabíamos que teníamos que hacer algo concreto, que ya está hecho. Ahora bien, este modelo que hay de los consejos de administración, que yo creo que no se debate sobre él, o nunca me preguntó, ni usted ni recuerdo a algún compañero suyo haberme preguntado sobre esto. Esto es un modelo que nace, que lo diseña Areces cuando era alcalde, y es un modelo aparentemente de mucha participación y de mucha apertura, pero era un modelo de control absoluto. Vamos, faltaría más, está clarísimo. ¿Cómo lo diseñan? Bueno, lo diseñan, qué bien que estén los vecinos, en los autobuses municipales, que estén los vecinos, qué bien suenan, en el agua, en las basuras, que estén los vecinos opinando y decidiendo, que estén los 2 sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, y que estén los grupos políticos en función de su representación. Tenían aseguradas las decisiones
que iban a contar con mayoría, porque el sindicato era la UGT, las asociaciones de vecinos estuvieron controladas por los gobiernos socialistas, se procuraban ellos muy mucho poner a sus representantes y al final era lo que quería Areces, lo que quería el alcalde. Entonces yo entiendo que llegó el momento de cambiar. Y a mí me parece que la discusión ahora no es ni mucho menos la representación, que yo, como digo, he encargado al secretario que estudie, si es a través de un cambio de estatutos o como sea jurídicamente necesario, la presencia de todos los grupos municipales, sino que yo creo que debíamos de abordar un cambio también en el modelo. ¿Y usted por qué cambio se inclina? ¿Por qué modelo se inclina? Pues como primera medida por abrir el debate. Hay nuevas fuerzas políticas y yo creo que es el momento de abrir el debate y de ver si esos consejos de administración necesitan un nuevo planteamiento en función de los nuevos tiempos o no. Y desde luego, como primera medida, ya le digo, presencia de todos los grupos municipales, que no está contemplada para todos ahora, no habría 6 puestos, habría 5 y yo quiero que se estudie y que se aborde esa cuestión. Y segundo, discusión sobre el modelo de participación en ese consejo. Es el momento ahora. 6 grupos es el momento. ¿Implicaría sacar del consejo, por ejemplo, a los sindicatos, a los dos principales? Implica discutir y es una de las cosas que yo me propongo para estos días, abordar ese modelo y conocer la opinión de los grupos políticos sobre este tema. Hay muchas fórmulas, entonces se trataría de abordarlas y discutirlas. En el fondo sí, hay muchas formas, claro, pero sigue estando pendiente que a lo mejor ustedes, equipo de gobierno, pierde el control. Bueno, perder el control exactamente, yo ahora no tengo miedo a perder ningún control. Yo cuando buscamos la manera de hacerlo en el anterior mandato era muy claro, porque sabíamos que había cosas que corregir y sabíamos que había cosas que no estaban bien hechas y sabíamos que había chanchullos, y se lo digo claramente, en la empresa municipal de aguas, y no podríamos haberlo corregido de otra manera. Ahora las empresas están saneadas, están funcionando bien y desde luego yo no tengo ningún inconveniente ni voy a pensar en qué control. Si estamos diciendo que vamos a abordar un mandato que tiene que ser desde el diálogo y desde el consenso, pues en la EMA lo que está claro es que todos queremos lo mejor para esa empresa y las inversiones son claras. Los técnicos nos dan un abanico, tenemos que decir las prioridades. El Pozo de Tormentas, evidentemente, yo no creo que haya ningún grupo municipal que no quiera hacer esa obra, ¿me entiende? A lo mejor otra mayoría cambia al gerente. Bueno, no lo creo que puedan cambiar, que se pueda cambiar o quieran cambiar el gerente cuando una empresa tiene demostrados unos resultados. En todo caso, no me preocupa. Bien, en todos los mandatos, la primera tarea o las primeras tareas es lo que usted ha hecho ahora, la delegación de competencias, fijar sueldos, recursos para los grupos municipales, etcétera. ¿Cuándo lo van a ir abordando esto? ¿Cómo lo van a abordar? Bueno, el primer paso es mañana tenemos Junta de Gobierno a la 1 de la tarde, que es para delegar todas las competencias. De esa Junta de Gobierno, cada concejal ya sale con sus competencias muy determinadas y se pone ya a funcionar. Y después el siguiente paso importante sería un pleno en el mes de julio, que en el mandato anterior fue exactamente el 18 de julio. Y ese pleno es un pleno muy reglado, donde se fijan los sueldos de los concejales, donde se fijan la asignación económica a los grupos municipales, la composición de las comisiones, todas esas cuestiones. Pero claro, para llegar a ese pleno hay que llegar con las cuestiones consensuadas. Tiene que haber unas mayorías, porque si no es inútil. Entonces lo que trasladaremos a los grupos, bueno, ya lo intercambiamos pareceres y así el secretario también lo piensa. Si logramos un consenso y unos acuerdos antes, pues ese pleno puede ser antes y si no, pues en torno a mediados, finales de julio, cuando pueda ser, por los acuerdos. Y en definitiva se trata de eso, de fijar las asignaciones a los grupos municipales, que como se sabe, bueno, pues tenemos unos recursos económicos, cada grupo en función del número de concejales que nos otorgaron las urnas y bueno, y unos apoyos técnicos y humanos para cada grupo municipal y esas cuestiones domésticas que son las que hay que fijar. Vamos a preguntarle por alguna cosa de estas que le interesa a todo el mundo. Habló del dinero de los grupos municipales, luego voy a preguntar de los sueldos de los concejales.
Pero primero, ¿qué dinero reciben los grupos municipales? Bueno, pues esto es una ley que nos hace a todos los consistorios iguales. Vamos, en esto no nos diferenciamos en nada al Ayuntamiento de Gijón. Esa ley pues permite a los grupos municipales tener unos recursos, es un fijo, en torno a los 3.000 euros para cada grupo, y después una asignación mensual. Sí, y una asignación mensual en torno a unos 300 o 300 algo de euros por cada concejal que tiene cada grupo. Y después, aparte, ese es el variable, ¿no? Y después hay también otra parte variable, que es la asignación para técnicos que apoyen al grupo. Bueno, pues, por ejemplo, personal de administrativo. Sí. Y en torno, bueno, pues en función de los concejales que hayas sacado, pues se te asignan 2 técnicos, del sueldo de 2 técnicos, de 1, de 1,5, de 3, así funciona. Eso es independiente de los sueldos de los concejales, eso es la asignación a los grupos municipales para su normal funcionamiento. Un grupo de 6, 7, 8 concejales, como son los principales grupos ahora de esta nueva corporación, por todo esto que acaba de decir, ¿cuánto pueden recibir al mes, más o menos? Pues mire, sume uno en torno a unos 3.000 euros de fijo, más 300, no recuerdo si 20 o 30 euros por cada concejal. Esos son 4.800 por ahora. Más los técnicos que le correspondan, que pueden ser a un grupo de 6 concejales, dos o 3 técnicos, no lo recuerdo ahora. Con el sueldo, bueno, el sueldo se fija en torno al convenio de oficinas. De personal algo más de oficinas. 10.000 euros al mes por ese fondo. Por ahí, sí. ¿Algún grupo habló, ustedes ya hablaron de esto, tuvieron alguna conversación ya con los grupos sobre esta cuestión? No, los grupos son conocedores de esta situación porque es la situación de todos los años en democracia del ayuntamiento, pero bueno, no tengo noticias de ninguna. Nadie habla de recortar esto. Bueno, que yo tenga noticias en este momento, ¿no? Si bien es verdad que es una de las cuestiones que tendremos que llevar consensuada a ese pleno. Bueno, ¿y qué piensa de la cuestión, que esto sí es polémico, de los sueldos? Hay una propuesta que conoce todo el mundo, como no lo va a conocer usted, de Podemos, de limitar al triple el salario mínimo, como 1.950 euros netos mes como sueldo. ¿Qué le parece la cuestión de los sueldos de los concejales? Bueno, vamos a ver, yo lo que es la propuesta del grupo Sisión si puede, que es común a Podemos y demás, que esto lleva mucho tiempo, ya llevan tiempo comentándolo, yo no la comparto, pero la respeto. Yo lo que creo es que más que hablar cuantitativamente y antes de hablar de la cantidad del sueldo, de lo que cobra un concejal, debemos de sentar las bases de sobre qué referenciarlo, cuál es la referencia, porque claro, nosotros somos en este momento trabajadores del Ayuntamiento de Gijón, los concejales, digo, nuestro sueldo sale del presupuesto. ¿Y qué función tenemos? ¿Qué trabajo hacemos ahí? Pues realmente lo que hacemos es impulsar y dirigir sobre el trabajo de los funcionarios. Entonces a mí me parece que una de las bases sobre las que hay que sentar toda esta discusión es de que es de lógica que haya una relación entre los sueldos de los funcionarios y los sueldos de los concejales. Eso es lo primero que yo diría sobre este tema. ¿Y eso qué llevaría? ¿En qué acabaría redundando eso al final en dinero? Pues hombre, yo creo que, a ver si me sé explicar. Nosotros, en el ayuntamiento se pagan miles de nóminas. Hay una masa salarial. Esa masa salarial y esos trabajadores que cobran y que tienen esa nómina como trabajadores del Ayuntamiento de Gijón están referenciados respecto a las características de su puesto de trabajo y respecto a la responsabilidad que tienen. Yo lo que digo es que los concejales tienen que incardinarse, integrarse en esa masa salarial, pero ni más que otros ni menos, o sea, en la misma proporción. Eso es lo que yo pienso. Ahora bien, es una cuestión que tenemos que consensuar, no me cabe ninguna duda, llevarla consensuada a ese pleno de julio y, lógicamente, pues estar abiertos a debatir y a todos los planteamientos. Ahora, lo que yo pienso es que siempre hay que no vale llegar y como en el mercado, 5, 10, 20, no. Oiga, yo qué trabajo estoy desempeñando, qué responsabilidades tengo, y en función de eso, bueno, pues nos integramos en una masa salarial con esas características. ¿Cree que eso va a ser aceptado por los grupos? Bueno, yo es que creo que es el planteamiento que hubo hasta ahora, que se mantuvo hasta ahora, y me parece un planteamiento coherente y lógico. ¿Usted en general le parece que son elevados los sueldos de los concejales? No, me parece que son normales. ¿Normales? Sí, normales. ¿Y cree que, por ejemplo, con una cantidad como la que propone Sisión si puede y propone en general Podemos en España, contratar a técnicos para que sean directores de área o algo así, que
que pueden ustedes contratar, ¿es posible contratar? Es difícil. Vamos a ver, una persona que tenga una preparación, que tenga una experiencia acreditada en la empresa privada o que mismamente sea un técnico y venga de otra administración y tenga otro nivel y aquí no se le reconozca ese nivel, es muy difícil, porque lógicamente, bueno, pues las personas tienen una preparación, tienen una responsabilidad y, oiga, ha de cobrarse eso. Yo creo que es coherente en función de esa experiencia que tienes. Claro, yo es que el otro día escuchaba al alcalde de Cádiz, que es de Podemos, y yo escuchaba al alcalde de Cádiz y le preguntaban y decía, no, que no se preocupen, que yo no cobraré más que mi sueldo que cobraba antes de profesor. Entonces, claro, ese es otro debate. A lo mejor es otra cosa, claro. Es otro debate. A lo mejor un alcalde o un concejal que tiene que cobrar lo mismo que viene a hacer un servicio público por unos años. Es válido, por ejemplo, podría ser una referencia cobrar lo que cobraba en su vida profesional, si era profesor cobrar lo mismo, si era médico cobrar lo mismo. Bueno, es otro debate que otras cuestiones que se pueden poner encima de la mesa. Pero desde luego a mí el sistema del ayuntamiento que se ha seguido y que es el de todos los ayuntamientos, la mayoría, que es decir, de una manera abierta y transparente referenciar los sueldos con respecto a la categoría y a la responsabilidad de los funcionarios, me parece lo más lógico. En toda esta cuestión, y bueno, en otras que podríamos hablar, inicialmente, ¿cree que va a tener más afinidad con unos grupos, menos con otros? No parto de nada concreto en mi cabeza de que yo ya me haya formulado un planteamiento. No, yo creo que, y hasta ahora todos los intercambios que he tenido con los portavoces de todos los grupos no me hacen pensar en nada, no sé, tengo mucha ilusión. Creo que tenemos que lograr ese clima de negociación permanente, ese clima de buscar los mayores consensos, los mayores acuerdos. Yo tengo mucha ilusión. Pues más allá de estas cuestiones casi va a llamarlas domésticas que estamos tratando, ¿por dónde cree que deben de empezar los acuerdos ya del mandato sobre cosas reales? Pues claro, mire, fíjese, yo le decía que el Pleno de julio fija la composición de los concejales en las comisiones. A partir de ahí se empiezan a debatir los temas. Yo creo que no podemos esperar a finales de julio, porque todos los discursos de todos los representantes de todos los grupos políticos el sábado fuimos muy claros y todos coincidimos en el empleo y en los problemas de las personas. Ahora se llama bienestar social, es decir, en los problemas de las personas que peor lo están pasando en Gijón, yo creo que eso no puede esperar. Y como no puede esperar, y a mí me corresponde la iniciativa de buscar esos consensos y desde ese convencimiento, yo mañana tendré una reunión con todos los portavoces de los grupos municipales. Y quiero mañana abordar dos cuestiones. En primer lugar, lo que quiero poner encima de la mesa es, con la intervención que estará presente del Ayuntamiento de Gijón, explicar las cuentas, la situación actual de las cuentas del Ayuntamiento de Gijón a los 5 grupos que se acaban de incorporar y a esta corporación. Y detrás quiero tener otra reunión ya con los responsables, con la concejala Ana Braña de Hacienda y los responsables de empleo y después con bienestar social para sentar y poner encima de la mesa un documento que lo pone el equipo de gobierno, pero que es un documento desde la experiencia nuestra de estos 4 años y desde lo que creemos que puede ser un punto de partida. Pero en modo alguno tiene que ser ese documento. Ese documento es un punto de partida para integrar propuestas de todos los grupos para empezar una serie, poner en marcha entre junio y julio una serie de medidas urgentes en empleo y en bienestar social. De la tesorería que se mostrará a los grupos y de la situación económica del ayuntamiento que se mostrará este jueves, se verá que hay recursos para afrontar esta situación urgente y es lo que mi reto ahora para estos 2 meses es ese. Y eso, vamos a ver, eso no hace falta que pase luego por un pleno. Sí, pues tendría, como todo lleva asignación económica, lógicamente iría a un pleno, pero podría ir al pleno de julio o si tenemos que hacer un pleno extraordinario a finales de junio o a primeros de agosto se hace. Pero yo lo que quiero es que es indispensable lograr ese acuerdo y para mí es un reto personal y tengo que conseguir que entre todos logremos esos mínimos, esos objetivos mínimos para atender las necesidades más urgentes. Y habría también de empleo. Sí, de empleo, que fundamentalmente serían, nosotros pensamos que los planes de empleo municipales son muy necesarios, pero no sería con carácter inmediato. Mientras los pones en marcha, entonces hay que destacar o detallar o
atender a otras medidas que propongan los grupos, medidas concretas. Que, por cierto, a este respecto quiero agradecer, no he tenido la oportunidad, lo haré personalmente estos días, una carta que ha enviado el alcalde Aníbal de Izquierda Unida, del alcalde de Mieres, con el que tenemos muy buena relación ya del mandato anterior, solicitando que nos unamos los alcaldes para pedir planes de empleo ya al nuevo gobierno que se ha investido en breve en el Principado de Asturias, porque él reconoce que los ayuntamientos, a lo mejor Gijón tiene más recursos, pero no está en nuestras manos. No tenemos un cajón con recursos ilimitados para solucionar el problema del desempleo. Y yo quiero decir que me sumo a esa petición y a la colaboración para esa iniciativa de Aníbal. Y luego también lo que tenemos que hacer es en la otra rama, porque una cosa son los recursos que puedas poner encima de la mesa para contratar a personas y demás, pero otra es el ayudar a quien realmente, a las empresas que son las que crean ese empleo. Y la reactivación económica va a venir por ahí, de mano de las empresas. Y por ahí tenemos que seguir ayudando con iniciativas que tuvieron éxito en el mandato anterior, que es la financiación a las empresas, la oficina de Tecrea, que realmente lograr que esa oficina, que estará en la calle Instituto, donde antes estaba Turismo, un empresario, una persona que quiera poner un negocio, salga de allí con todo resuelto. El recibo de la basura arreglado, el de la luz, el del alcantarillado, el permiso para poner el andamio, la licencia, todas las ayudas, que conozca las ayudas a la financiación, a la contratación que tiene y que todo pueda hacerlo en esa oficina. Por cierto, ¿ustedes por qué separaron esta vez empleo por un lado, desarrollo económico por otro? Bueno, primero somos 8 y había que cuadrar, pero porque yo creo que el desarrollo económico, pero lo hacemos también por una coherencia, el desarrollo económico va a ir muy ligado a la concejalía que va a desempeñar Fernando Couto. Por un lado, él va a ser el responsable de que se ponga en marcha o consolidar, digamos, esa oficina que le estoy hablando de Tecrea, que era lo que podía ser la ventanilla única, lo que empezó siendo una ventanilla única, y por otro lado, porque la reactivación económica va a venir del desarrollo de un plan general de ordenación de una buena vez, de que Gijón tenga un plan general de ordenación fiable y que es muy necesario, que jurídicamente sea seguro, resista como lo tienen que resistir los edificios en una ciudad, y de ahí va a venir, o sea, lo que es todo el desarrollo empresarial y la reactivación económica va a venir por esa vía. Y el empleo lo ligamos a Hacienda porque realmente todos los convenios, las personas, los trabajadores de los planes de empleo, pues dependen de esa concejalía de la Hacienda. Acaba de nombrarlo. ¿Usted cree que va a haber acuerdos sobre el PGO? Tiene que haberlo, porque si no volveremos. Yo tendré mi responsabilidad como alcaldesa, pero será un fracaso colectivo, porque todos los grupos tendremos nuestra parte de culpa y no podemos estar abocados. O sea, tenemos la oportunidad con el Plan General de Ordenación y con estas medidas que tenemos que lograr un consenso ahora, en estos meses, de que los ciudadanos vuelvan por un momento, aunque sea de una manera débil, pero que vuelvan a confiar un poco en nosotros, en los políticos, y tenemos que lograrlo, no nos lo podemos permitir. Y yo en el Plan General de Ordenación lo que pido es no volver a la casilla de salida. Yo a los grupos que quiero tener una reunión también con ellos la semana que viene, con el jefe de servicio, por supuesto el concejal, jefe de servicio de urbanismo y jefe jurídica de urbanismo, quiero tener una reunión, poner encima de la mesa lo que hay y empezar a ver qué vías tenemos de salida y por dónde tenemos que empezar a trabajar. Y yo lo que les voy a pedir a los grupos es aprovechar el trabajo que hay de participación ciudadana y que hizo este equipo redactor, y que se cambie y abrir el debate en el punto que ellos lo quieran abrir y que se cambie lo que se tenga que cambiar, pero no tirar a la basura estos 2 años de trabajo que hemos hecho con la participación ciudadana. Que hay que cambiar la calificación de un suelo porque así mayoritariamente la ciudadanía lo entiende y los grupos políticos, se cambia, pero abrir el debate en esos puntos, no volver a la casilla de salida. Y bueno, usted es optimista en todo, en todas estas cosas. Tengo que serlo, si no, ¿cómo aceptar lo que acepté, el reto que acepté el sábado? Ya, pero que hay grupos que no van a estar por esta labor. Bueno, pero tendremos que conformar mayorías. Y le voy a decir una muy clara. Nosotros llevamos 4 años luchando como Don Quijote contra los molinos de viento, con los urbanizables. Los urbanizables, ningún grupo político, ni Izquierda Unida, pero si Izquierda Unida votó a favor en el pleno del 11 de los urbanizables. El PSOE queremos volver otra vez, queremos volver al inicio, tal, bueno, a retramitar. Bien, bueno, pues Podemos en su programa electoral, perdón, Podemos no, si se puede, en su programa electoral era muy claro, no estaba de acuerdo.
pues ya tenemos un punto en común. En otras cosas podremos tenerlo con el PP o con Ciudadanos. Se trata de ir sumando, y a los plenos hay que sumar 14. Si se suma más, mejor, porque querrá decir que el consenso es mayor, pero hay que lograr sumar 14 en los plenos, y en unas cosas se sumarán unos grupos y en otras otros. El otro día en el Pleno de Constitución, el portavoz de Izquierda Unida, don Aurelio Martín, entre otras cosas, proponía un pacto por las infraestructuras. ¿Qué le parece? Sí, me gustó mucho. Me gustó mucho esa idea porque, bueno, estábamos hablando del pacto por la pobreza, por el empleo, bueno, por todas estas cuestiones que nadie lo dudaba, pero realmente él fue el que habló de un pacto por las infraestructuras, y es muy necesario. O sea, yo creo que la Zalia, los accesos a la Zalia, el plan de vías, el Musel, todas estas cuestiones tenemos que diseñar una política de ciudad y tenemos que ser valientes y posicionarnos con una posición única desde el ayuntamiento y ser capaces de enfrentarnos a las administraciones, a la autonómica y a la del Estado. Y hay que ser valientes, y sobre todo se lo digo a los partidos que tienen en ese momento un grupo de su mismo signo político al frente de esas administraciones. Bueno, también en esto vamos a ver cómo se puede vertebrar un grupo grande de fuerzas. Bueno, pero es que la fuerza hoy día, después de la desesperación que tienen los gijoneses por la desidia, primero de digo en el gobierno central, de la desidia de Zapatero primero y después de la desidia de Rajoy, con el plan de vías, le pongo como ejemplo, yo creo que no lo pueden soportar más los gijoneses, y en definitiva se había encontrado un camino, y el camino era pedir, que estábamos pidiendo, financiación, plazos y proyecto. Fíjese, ya es un mínimo, objetivos mínimos, 3 cosas: financiación, plazos y proyecto. Coincidíamos con los ciudadanos, con la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues ese es un punto de partida, y a partir de ahí lo que sea lo mejor para Gijón, está claro. Está hablando todo el tiempo de abrirse, de ser flexibles, de ceder. ¿A cuántas cosas va a renunciar usted de su programa? Porque los demás ceden, pero uno también tiene que ceder, tiene que olvidarse de lo que tenía apuntado en su programa. ¿A cuánto va a tener usted que ceder? Pues mire, yo lo que le puedo decir, no sé lo que voy a tener que ceder o que voy a tener que renunciar, pero lo que sí le digo es que no voy a gastar ni un minuto en mirar atrás. O sea, a partir de ahora tiene que ser propuestas integradoras, y yo tendré, bueno, no yo, mi grupo, tendremos que ceder como los demás. Y si no, volveremos a lo que le dije, al fracaso colectivo. Y yo no quiero ser parte de ese fracaso. Foro no va a querer ser parte de ese fracaso colectivo en este mandato. Y desde luego, hoy por la mañana, que me reuní con mis compañeros, yo se lo pedí a los concejales y le dije, tenemos que ser el catalizador de todo este cambio, de toda esta integración, de todas estas, pues de estos consensos, porque si no estamos abocados al fracaso. Y aquí en la corporación, quien no se una, quien no sume, va a fracasar, y yo no quiero ser parte de ese fracaso, y se lo expliqué esta mañana cuál era mi postura, se la expliqué muy claramente a todos los concejales de mi grupo. En cuestiones concretas, el proyecto que con tanto interés surgió pues en febrero o marzo, por ahí, que ustedes presentaron sobre el soterramiento del tráfico del muro, esto ya nos olvidamos de él, porque muchos grupos no lo quieren, luego ya ni se pelea uno por ese soterramiento. Bueno, tendrá que ser, se postergará, está claro. Mire, yo sobre ese proyecto quiero decir que, se hizo con afán electoralista, se hizo con el afán de que nosotros teníamos proyectos para la ciudad. Y hoy nos sigue pareciendo que eso es muy bueno, y de aquello sacamos en conclusión que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo en una cosa, que es soterrar el tráfico y devolver el espacio que siempre fue así, pero dar ese espacio a la ciudadanía. Otra cosa es el diseño en superficie, que yo recuerdo muy bien que usted me dijo aquí que las pérgolas no le gustaban, o que ese diseño no le gustaba. Correcto, yo ahí no entro, pero sí que se sacaron conclusiones. Ahora bien, si logramos acuerdos por el empleo, por el bienestar social, desbloqueamos el Plan General de Ordenación, pues mira, el muro que espere, le tocará a otro alcalde, porque eso llegará en algún momento, yo sé que va a llegar, le tocará a otro alcalde. Pues será así, no pasa nada. Tras las elecciones autonómicas, municipales, Foro Asturias, triunfante fuerza en 2011, es Gijón y poco más. Bueno, es Gijón, y por respeto a muchos compañeros que, aunque no hayan logrado representación, pues siguen ahí peleando. Y algunos compañeros de ayuntamientos como Ribadesella, o Salas, o Ibias, o Peñamillera Alta, que revalidaron y con mayoría absoluta.
Bueno, perdimos Oviedo, perdimos Avilés, pero además con unos resultados que están ahí y que son muy malos, y que se pasó de 6 o 7 a la nada. Entonces eso no se puede obviar y está ahí. Ahora bien, yo también digo, esto es la política y lo que hay que seguir es trabajando. Si uno cree en el mensaje, tiene que tirar para adelante y veremos a ver qué pasa dentro de 4 años, porque yo creo que es impredecible. Y a lo mejor algunos que hoy vemos en la cresta de la ola, pues están en el suelo y al revés. ¿Usted no le afecta la caída de Foro de 12 a 9 en Asturias, en el Parlamento, en multitud de municipios, los principales que usted acaba de nombrar ahora? Pero ¿cómo no me va a afectar? Cuando además en otros partidos pues yo veo los números, pero no conozco a las personas, pero yo en mi partido veo y sé el trabajo que muchos compañeros hicieron. Y sé el trabajo que, por ejemplo, se hizo en Avilés, hizo Juan Carlos, o Carolina Morilla hizo en Oviedo. ¿Y cómo no me va a afectar? Personas que pelearon y que no consiguieron ningún resultado. Pues claro que me duele y claro que me afecta, pero ¿yo qué puedo hacer por esa situación? Pues lo que hicimos, trabajar desde Foro por conservar la alcaldía en el ayuntamiento, por seguir defendiendo nuestras políticas, que en definitiva decían etiquetas de derecha. No, miren, mi etiqueta es que Foro llegó aquí hace 4 años a regenerar la vida política en las instituciones asturianas. Y el Niemeyer, levantar todo lo que había en el Niemeyer nos costó, y nos costó probablemente mucho de lo que estamos pasando ahora y de las pérdidas que tuvimos. Y denunciar los chanchullos que había en muchos sitios nos costó la situación en la que estamos ahora. Pero creemos en ello y vamos a seguir peleando por ello, y a mí me corresponde hacerlo desde Gijón. Y voy a trabajar más y mejor por representar, porque yo represento a Foro, y eso es lo que quiero. Bueno, llegamos al final. Muchas gracias, señora alcaldesa, por venir y contestar todas nuestras preguntas. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nosotros ahora hacemos un alto y seguimos con la lupa.